Vamos a iniciar el tema de hoy. Bueno, pues a darle continuidad al tema que quedó pendiente el día de ayer, que es justamente del capítulo 9 del segundo libro de Crónicas de los Reyes. Y vamos a atender del versículo 9 en adelante. Aquí se nos muestra un intercambio de regalos, mis amados. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 9, y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Y dice, nunca hubo tales especies aromáticas como los que dio la reina de Sabá al rey Salomón. Fíjense que pues la reina de Sabá venía de una región rica en especies y era esa área, esa gente experta en el procesamiento de las especies aromáticas. Y por eso pues no se había conocido en todo el reino de Israel algo similar. A su vez, Salomón pues hizo el intercambio de esos regalos dándole a la reina de Sabá todo lo que ella quiso. Obviamente, pues nosotros podemos ver cómo Salomón, pues no le permitiría a la reina de Sabá que le diera más de lo que él le dio eh, a ella. O sea, esta descripción de la medida de generosidad de Salomón hacia con la reina de Sabá, pues también describe la medida de generosidad que Dios tiene hacia nosotros, mis amados hermanos. Según la tradición judía, o sea, recuerden ustedes que hay historias fantásticas, ¿verdad? Y quizá la reina de Sabá quería un hijo de Salomón, es lo que dice la historia y la fantástica o las tradiciones, y él la complació. Su hijo fue llamado Menilec, y este hombre se convirtió en el ancestro de todos los monarcas de Etiopía que sucedieron a la reina de Sabá, a todos los monarcas etíopes posteriores a esta condición. Ya en la parte B del capítulo 9, pues se nos muestra acerca de la gran riqueza del rey Salomón y en particular se nos muestran los ingresos anuales de Salomón. Entonces dice el capítulo 9, versículo 13, dice, el peso de oro que venía a Salomón cada año, imagínense nada más, era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. Quiero decirles, mis amados, que esta es una gran cantidad de oro que le llegaba a Salomón cada año. Un comentarista fija el valor de los 666 talentos de oro en aproximadamente, imagínense nada más y nada menos que unos 281 millones de dólares actualmente, año con año. Esto habla no solo de la gran riqueza de Salomón, sino que también lo convierte en la única persona en la Biblia asociada específicamente con el número 666. La otra conexión bíblica con este número, pues es el de dictador mundial del fin de los tiempos, ¿verdad? Y él es el oponente de Dios y de su pueblo. A menudo, pues se le ha conocido como el anticristo. Y esto lo vemos reportado ahí en Apocalipsis 13, versículo 18. Y de hecho el pasaje de Apocalipsis específicamente dice que el número 666 es el número de un hombre. Y el hombre pues podría ser Salomón. Esto no quiere decir que Salomón haya sido o fuera el anticristo. ¿verdad? O que ni que el anticristo que viene será una extraña reencarnación de Salomón. No, lo único que sí puede indicar es que el anticristo no será una persona puramente malvada desde el principio. En vez de eso, podría ser como un Salomón, ¿verdad? Un buen hombre corrompido. Recuerden que el inicio del reinado de Salomón fue muy bueno, fue correcto. Desgraciadamente después se corrompió. Fue un hombre corrompido por los placeres de la carne, del mundo, y pues por el hecho de haber permitido que las personas que estaban a su alrededor lo contaminaran.
Luego dice que sin lo que traían los mercaderes y negociantes. O sea, Salomón recibía mucho más que los 666 talentos de oro al año. En los 666 talentos, mis amados, eran solo el inicio de su salario. Y estoy hablando del salario del rey, ¿eh? O sea, él lo recibía justamente en una actitud como de salario, de lo que le pagaba la nación por ser rey, por ser él el líder. Bueno, y aunado a eso, pues todo lo que negociaban los mercaderes, todo lo que traían de algún otro tipo de negocios, pues también venían a las arcas de las arcas personales del rey. Porque muy independientemente de todo esto, mis amados hermanos, quiero decirles que había lo que es las arcas del templo de Dios. Eso es otra cosa muy diferente. Aquí se nos está hablando acerca de las arcas del rey específicamente, de su posesión personal. Aquí el escritor de este libro las crónicas nos da una sutil señal de advertencia. El escritor asume que conocemos las instrucciones ya para los futuros reyes de Israel. Recuerden que hemos estado hablando mucho acerca de Deuteronomio 17, del versículo 14 al 20. O sea, el cronista está dando por hecho que ustedes y yo ya conocemos el versículo 17 en particular de ese pasaje, que dice, y voy a citar nuevamente Deuteronomio 17, 17, dice a la letra, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces, vemos que desgraciadamente Salomón pues empieza a hacer lo que no debería hacer. Dios bendijo a Salomón con grandes riquezas, pero Salomón permitió que esa bendición, mis amados, se convirtiera en un peligro, porque desobedientemente multiplicó la plata y el oro para sí mismo. Él tenía que haber aprendido que Dios le estaba dando pues una economía bastante sólida, exagerada, es más, como para él haber, en vez de estar atesorando y multiplicando todos sus tesoros, él tenía que haber sido lo suficientemente dadivoso como para poder dar ese extra de riquezas que estaba llegando a sus manos, pues para la caridad, para poder apoyar algunas otras empresas, para ayudar a la gente. Y bueno, no lo hizo, simplemente él lo atesoró y eso es parte de lo que inicia propiamente en una corrupción de su corazón. Y por eso fue un hombre que tristemente acabó corrompido. Ya del versículo 15 al 28 se nos dan los ejemplos de la riqueza y la prosperidad de Salomón. Entonces aquí el versículo número 15 dice la palabra de Dios, hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 ciclos de oro labrado, asimismo 300 escudos de oro batido. Y así se nos está narrando cada una de las cosas que mandó hacer, pues hasta con el exceso de oro que ya tenía. Imagínense, 200 paveses de oro batido y 300 escudos de oro batido. Bueno, pues estos escudos, mis amados, fueron hermosas exhibiciones en la casa del bosque del Líbano. Eso nos lo narró el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 17, pero no eran de utilidad para la batalla. ¿Ah? El oro pues es demasiado pesado y suave, es muy maleable, dúctil, como para ser utilizado como un metal para escudos realmente eficaces. Esto muestra que Salomón tenía la imagen de un rey guerrero, pero no tenía la sustancia del rey guerrero. Él se quería hacer de la imagen como la de su padre, ¿verdad? Un hombre de guerra efectivamente, pero pues él no tenía la esencia, mis amados. Según un comentarista llamado Dildai, cada gran escudo tendría que valer alrededor de casi 24 millones de pesos mexicanos. Los escudos más pequeños tendrían que valer alrededor de unos
600,000 pesos mexicanos, imagínense nada más. Entonces, pues nos damos cuenta de que había una gran cantidad de dinero invertido en escudos que solamente servían de adorno, que eran escudos ceremoniales de oro. Dice también la palabra de Dios que en los días de Salomón la plata no era apreciada. Y pues esto es una declaración de extrema riqueza, mis amados. Si nosotros lo tomamos en serio, pues esto lo único que nos muestra es la tremendísima abundancia del reino de Salomón. O sea, verdaderamente excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Por lo tanto, vemos cómo son cumplidas las promesas de Deuteronomio 28, del 1 al 14. Todas esas promesas se cumplieron en el reinado de Salomón, donde dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio 28, 12 específicamente: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Esto se cumplió a cabalidad, mis amados. En estos versículos que estamos leyendo también dice que todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Este fue otro cumplimiento de las promesas de Dios en Deuteronomio 28. Y para ello voy a tomar y a leer a la letra Deuteronomio 28, 13, que dice: pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y vemos cómo Dios cumple su promesa, mis amados, al poner al rey Salomón como cabeza. ¿Ah? Y todo el mundo quería venir a verlo por la gran elocuencia, por la gran sabiduría que desplegaba el rey Salomón, y pues obviamente también para ver las riquezas que ya había acumulado este rey en una condición tan especial, que era por la bendición de Dios. Amén. Bueno, también nos dice que acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras. Cuando pensamos en la gran riqueza de Salomón, pues también tenemos que considerar que originalmente no puso su corazón en las riquezas. Deliberadamente pidió sabiduría para dirigir el pueblo de Dios en vez de riquezas o en vez de fama, ¿verdad? Eso ya lo vimos y ya lo tenemos claro. Dios también prometió dar a Salomón riquezas y fama, y Dios cumplió su promesa. Entonces ahora también tenemos que considerar que Salomón pues dio un elocuente testimonio de la vanidad de las riquezas, como el predicador, ¿verdad? Que nos dice ahí en el libro de Eclesiastés. Vemos cómo poderosamente mostró que no había satisfacción al final a través del materialismo, a través de la riqueza económica, mis amados. Y pues ustedes y yo no necesitamos ser tan ricos como Salomón para aprender la misma lección de que no hay satisfacción final a través del materialismo, a través de riquezas económicas. Nosotros tenemos que ver, como anoche estábamos hablando acerca pues, de la condición de lo que es más valioso para nosotros. En la noche dicté el tema de tu posesión más valiosa, que para nosotros ya tenemos que aprender a ver la realidad. Lo más valioso que tú y yo tenemos en este momento es la bendita palabra de Dios, porque a través de ella obtenemos conocimiento, obtenemos sabiduría, obtenemos el favor de Dios cuando cumplimos los preceptos y mandamientos que Él nos da. Y ustedes y yo tenemos algo que pues no todo mundo puede tener, mis amados: la bendición de Dios a través de su palabra. Y por eso pues nosotros nos esforzamos, ¿verdad? Valientemente a estudiar la palabra de Dios, a leerla, a atesorarla, pues, y después no nada más eso, sino a vivir la palabra de Dios, que esto es lo que realmente tiene que llegar en consecuencia para nuestras vidas. Amén. Entonces, quiero decirte que tú te puedes declarar fácilmente ahora más rico que Salomón.
Salomón, pues simplemente obtuvo riquezas materiales y las atesoró y hasta las acumuló como si fuera un camión de piedra, ¿verdad? Así mismo. Pero ustedes y yo ahora tenemos la bendición de la palabra de Dios. Él tuvo también la bendición de parte de Dios en sabiduría, en toda la grandeza que provocó Dios para Salomón. Pero desgraciadamente, pues él vino a menos y se perdió. Entonces, lo que tenemos ahora como enseñanza, pues es mantenernos perseverantes, firmes y caminando siempre de la mano de nuestro Dios. Amén. La palabra de Dios también nos enseña que traían caballos para Salomón desde Egipto y desde todos los países. Pues al final de esta gran descripción de la riqueza y el esplendor de Salomón, mis amados, tenemos el sonido de esta nota oscura, otra vez. Esto fue en desobediencia directa a Deuteronomio 17:16. Ya lo habíamos explicado días anteriores, que le decía a los reyes de Israel que no deberían aumentar caballos para sí, ni harían volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová se los ha dicho, no vuelvan nunca por este camino. Recuerden que ya habíamos establecido que echar para atrás ni para agarrar impulso, mis amados hermanos. El hecho de que el rey Salomón permitió que su gente fuera a negociar a Egipto por caballos, pues después trajo, desgraciadamente, la condición de que se casa con la hija de Faraón y viene el declive de su reinado. Y eso es lo que Dios quería evitar. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto para nunca más volver allá. Esto, lo único que nos puede llevar a comprender correctamente, mis amados, es que Dios nos ha sacado del poder del pecado, del dominio del pecado que anteriormente era en nuestra vida. Ahora Dios desea que ustedes y yo no regresemos, pero para absolutamente nada, a esa condición. Él quiere que nosotros realmente depositemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo para seguir adelante, para ver solamente hacia lo que nos espera. Amén. Y que no nos dejemos engañar. El enemigo es muy astuto y seguramente va a traer a tu vida recuerdos de lo que pudiste haber hecho o dejado de hacer lejos de los caminos de Dios en tu pecado. Pero eso no debe ser ni tantitito suficiente como para que tú digas, mejor me regreso a donde andaba. Amén. Bueno, ya del versículo 29 al 31, pues se nos narra el final del reinado de Salomón. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 29. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en las profecías del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Bueno, dice, reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años y durmió Salomón con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Bueno, aquí vemos como muchos comentaristas, mis amados, creen que Salomón comenzó su reinado cuando tenía alrededor de 20 años. Esto significa que Salomón no vivió una vida particularmente larga. Él falleció a la edad de 60 años aproximadamente. Y vemos cómo la promesa hecha allá en Primera de Reyes 3:14 no se le cumplió a Salomón debido a su desobediencia. Recuerden que Dios nos da la oportunidad de alargar nuestros días aquí en la tierra o de acortarlos en relación directa a nuestro comportamiento, a el hecho de que si verdaderamente nosotros atendemos a sus preceptos y a sus mandamientos. Dice la palabra de Dios ahí en Primero de Reyes 3:14, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Bueno, pues aquí vemos, ¿verdad? Y tenemos que considerar que cuando observamos el exceso en el que vivió Salomón, las pasiones criminales que debió haber permitido entre sus 1000 esposas, imagínense nada más, su adoración idolátrica,
esa adoración impura, pues esta vida fue tan larga como se podía esperar razonablemente. O sea, realmente fue corta en relación a lo que él pudo haber vivido si hubiese mantenido su caminar en los caminos de Dios. Esto nos tiene que quedar como una correcta y perfecta enseñanza, mis amados. Andemos en los caminos de Dios y el Señor alargará nuestra vida aquí en la tierra. Y eso será para glorificar su nombre, para bendecirlo, no para solamente vivir como en una actitud de arrogancia, como para decir, vean, como yo sí me porto bien, Dios me da mucha vida aquí en la tierra. No, vivamos para adorar al Rey, para exaltar su nombre, para bendecirlo. Amén. Bueno, dice ahí, y durmió Salomón con sus padres. Pues esto no necesariamente significa que Salomón murió como un hombre salvo, mis amados. Esa es una frase muy familiar que ya hemos escuchado constantemente en el primero y segundo libro de los Reyes. Allí en esos dos libros se usa 25 veces de que durmió con sus padres, ¿verdad? Bueno, esta frase también fue utilizada para reyes perversos como Acab. Recuérdenlo ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 40, y por lo tanto, pues simplemente no significa que Salomón pasó al mundo del más allá en una condición de salvedad. No podemos decir con certeza que está en el cielo para pronto, pero tampoco podemos decir con certeza que Dios lo mandó al infierno. Al final de cuentas, pues nosotros no somos jueces y nosotros nunca nos podemos y podríamos aventurar a decir quién va al reino de los cielos y quién va al infierno. De ninguna manera, mis amados. Nosotros no somos jueces. El único que determinará la condición postrera de una persona es Dios. Él es el único que puede o mandar a una persona al cielo o al infierno. Y nosotros pues simplemente pues asegurarnos de hacer lo correcto para que tengamos la condición de la bendición de la salvación y vida eterna. Ya lo tenemos por el hecho de haber creído, depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Y eso no se nos va a quitar. Pero ahora, pues hagamos todo lo demás para glorificar el nombre de Dios. Amén. Bueno, la historia es quizá una de las más sorprendentes ilustraciones del hecho de que la oportunidad y el privilegio que incluso otorga Dios no son suficientes en sí mismos para asegurar pues una realización completa, mis amados. Muchas veces podemos ver que aun cuando Dios nos haya otorgado grandes bendiciones a lo largo de nuestra vida terrenal, no significa que vamos a acabar bien. Si ustedes y yo no nos ponemos en una condición correcta delante de Dios y hacemos lo que sus preceptos y ordenanzas mandan, no nos asegura que ustedes y yo podamos terminar bien. Tenemos que estar en los caminos del Señor. Esto nos lleva a seguir con el capítulo número 10, en donde se nos da ya la enseñanza acerca de el reinado de Roboam, acerca de Roboam y la nación en Siquem. Bueno, pues del versículo 1 al 5 se nos muestra acerca de los ancianos de Israel que ofrecen a Roboam el trono de Israel. Dice la palabra de Dios ahí en el primer versículo del capítulo 10 del segundo libro de Crónicas. Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y pues esta fue una continuación lógica de la dinastía davídica. David fue sucedido por su hijo Salomón y ahora pues se asumía que Roboam, el hijo de Salomón, sería el siguiente rey. Entonces, pues vemos cómo la realidad de lo que es que Roboam, pues es el hijo único de Salomón que conocemos por nombre. Salomón pues tuvo 1000 esposas y muchas más concubinas. Sin embargo, leemos de un hijo que tuvo para llevar solamente su nombre y era un necio. Esto demuestra que el pecado es una mala manera de edificar una familia, mis amados hermanos. Es difícil creer que no haya tenido
muchísimos otros hijos, ¿verdad? Y sin embargo es un hecho que Roboam es el único mencionado por su nombre. Y esto lo leímos desde el primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 10. Entonces, imagínense nada más cómo la palabra de Dios, por inspiración divina, pues trata el tema. Tan sencillo es ver que de la gran cantidad de hijos que seguramente tuvo el rey Salomón con toda esa gran cantidad de mujeres, solamente a su hijo Roboam se lo mencionara por nombre. Entonces, vemos cómo Dios establece las cosas correctamente. Después vemos que Siquem, pues era una ciudad con una historia muy rica. Abraham adoró allí, acuérdense, en Génesis 12:6 nos dice que Abraham levantó un altar de adoración allí en Siquem. También Jacob edificó un altar de adoración y compró la tierra de allí, ¿verdad? Eh, eso lo vemos en Génesis 33. José el soñador, ¿se acuerdan? Fue enterrado allí. Eso lo vemos en Josué 24:32. Y pues también era el centro geográfico de las tribus del norte. En resumidas cuentas, mis amados, esto mostró que Roboam estaba en una posición de debilidad, teniendo que reunirse con las 10 tribus del norte en su territorio, en vez de demandarlos que los representantes pues fueran a Jerusalén. Recordemos que ya aquí estamos hablando de la división del reino. Uh-huh. Ya se había empezado a levantar un reinado en el norte con un rey para las 10 tribus que se habían ido hacia el norte, que era el reinado de Israel, y pues las otras dos tribus que quedaban se quedaron en el sur, en Judá. Y bueno, pues aquí lo que trato de hacer ver es que Roboam pues no tenía una fortaleza como rey o como persona propiamente como para poder haber sido nombrado rey pues en su propio reino. Tuvo que ir hacia el norte, a la tierra de el otro reino para que fuera nombrado. Y dice la palabra de Dios, cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, recuerden que Jeroboam fue ya previamente mencionado ahí en el primer libro de Reyes, y Dios le dijo a través de un profeta que gobernaría una parte de una nación ya dividida. Naturalmente Jeroboam estaba interesado, obviamente, en el sucesor del rey Salomón. Él era específicamente parte del grupo de ancianos que se dirigió a Roboam. Recuerden que Jeroboam fue el rey que se constituyó para el reino del norte. Y luego le dice Jeroboam a Roboam, tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre que tu padre puso en nosotros. Recordemos que Salomón fue un gran rey, mis amados, pero tomó mucho del pueblo. Por eso fue que, pues desgraciadamente, su corazón se desvió a la idolatría por el dinero. El pueblo de Israel quería alivio de los pesados impuestos y del servicio forzado de lo que el rey Salomón había impuesto, mis amados. Y le ofrecieron su lealtad a Roboam si él accedía a esto. Entonces, pues Dios le advirtió a Israel sobre esto en el primer libro de Samuel, capítulo 8, cuando a través del profeta Samuel les habló de lo que un rey podía tomar de Israel. No que se pasara de listo. Dios le daba instrucciones específicas al rey. Y después de la advertencia, el pueblo aún quería un rey y ahora sabían cómo era ser gobernados por un rey que les quitaba, que simplemente demandaba de ellos un tributo. Tristemente vemos cómo los ancianos de Israel no hicieron demandas ni peticiones espirituales a Roboam. Pues aquí ya vemos cómo aparentemente la gran idolatría y la apostasía de Salomón, pues ya no les molestaba en absoluto. ¿verdad? Ya no era la situación espiritual con la que empezó Salomón, ¿se acuerdan? Que mandó a matar muchísimos animales en sacrificio en presencia de Dios. Ya no vemos a ese Salomón que inició
siempre guiado por el poder del Espíritu Santo. Ya a estas alturas, pues estamos viendo todo el deterioro que sufrió Salomón en el área espiritual. Y por eso, pues el consejo de los ancianos ya no buscaba ni siquiera nada espiritual de la familia de Salomón, porque ya no se veía nada de eso. Entonces, ya del versículo 6 y 7, pues el consejo de ancianos de Roboam se muestra, ¿verdad? Y dice, entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo, ¿cómo aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, si te conduces humanamente con este pueblo y les agradas y les hablas buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Bueno, aquí tenemos que acordarnos de esto ya lo estudiamos anteriormente, cuando el rey Joroam le dice que pues les quite ya la carga tan pesada que les había impuesto Salomón. Y Roboam, pues al tomar primero el consejo de los ancianos, ¿verdad? Que habían estado delante de Salomón, de su padre, cuando vivía, pues aquí vemos todavía una condición como de sabiduría de parte de Roboam, porque primero se acerca a los ancianos experimentados y ellos pues tal parece que aconsejaron bien a Salomón porque era lógico que Roboam les pidiera su consejo y era muy lógico lo que le contestaron a Roboam ya como rey. Les dice, pues aliviana su carga para que ellos te sigan sirviendo. Ya no seas tan duro con ellos como lo fue tu padre con el objetivo de tener más riqueza. Le dicen, si te conduces humanamente con este pueblo, ellos te servirán siempre. Miren, los ancianos sabían que Roboam no era ya Salomón, ¿va? Y no podía esperar del pueblo lo mismo que Salomón. Recuerden que cada rey imponía sus condiciones. Roboam ahora tenía que relacionarse con el pueblo, pues basándose en quién era él, no en quién era su padre. En la actualidad, mis amados, muchas veces nosotros queremos mostrarnos y queremos hacer prácticas de las personas que nos antecedieron. Y la verdad, mis amados, es que nosotros tenemos que empezar a poner las cosas en el orden que Dios nos habla. Y por eso le dicen a este hombre, a Roboam, que ya no se comportara como se comportó su padre, que él tenía que mostrarse, ¿verdad?, de una manera diferente. Le dicen, si tú muestras bondad y un corazón de siervo para el pueblo, te amarán y te servirán por siempre. Y con toda sinceridad, mis amados, pues era un buen consejo. El mostrarnos, ¿verdad?, en una condición de empatía con la gente, pues siempre va a traer buenos dividendos. Pero después del versículo 8 al 11, pues vemos el consejo, ¿verdad?, de los consejeros jóvenes de Roboam. Y lo pongo entre comillas porque pues obviamente nosotros podemos ver que quienes verdaderamente dan consejos acertados, pues son las personas que tienen no solamente sabiduría, sino también experiencia. Obviamente los ancianos pues siempre van a tener mayor experiencia que los jóvenes. Y dice la palabra de Dios, mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes. Entonces aquí vemos cómo antes de que Roboam consultara el consejo de los jóvenes, pues ya había abandonado, o sea, hizo completamente a un lado el consejo de los ancianos. O sea, este es un fenómeno muy común en la actualidad, mis amados. Es lo que algunos llaman ir de compras de consejo, ¿no? La idea es que sigamos pidiendo consejo a diferentes personas hasta que encuentres a alguien que te diga lo que quieres escuchar. ¿Cómo es el fenómeno cuando sales de compras? Yo he visto, hay muchas personas, sobre todo las mujeres, con todo el respeto que me merecen, que salen de compras y llegan a un lugar, a un establecimiento y ven a una prenda y no sé qué les pasa, que dicen, no, esta no, vamos más para adelante. Y ahí andan de local en local, de comercio en comercio, andan busque y busque y busque.
hasta algo que ellas consideran que les queda correctamente. Y normalmente vienen a caer en las primeras prendas que vieron en un inicio. Pero bueno, así es como se comportan las mujeres, ¿verdad? Normalmente. Bueno, pues en este caso, Roboam fue de consejo en consejo hasta escuchar lo que él quería, no lo que verdaderamente debería hacer, sino lo que él quería hacer. Y esta es una manera imprudente y completamente impía de obtener consejo. Es mejor tener unos pocos consejeros de verdadera confianza a quienes escuchar, incluso cuando nos digan lo que no queremos escuchar. Y dice la palabra de Dios, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él. Bueno, pues estos hombres eran mucho más propensos a decirle a Roboam lo que él ya pensaba o lo que él ya quería. Y al buscar a los que probablemente pensaban como él, pues obvio, Roboam muestra que solo pidió consejo para guardar las apariencias. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a nuestros líderes, mis amados, al pastor, y vamos, pastor, fíjese que tengo este problema, ¿qué me aconseja? Y bueno, pues uno en liderazgo, pues muchas veces, más bien no se debe uno atrever a dar un consejo sin antes no consultar, pues la palabra de Dios, a Dios mismo, ¿verdad? A través de su palabra. Y les damos el consejo y agarran y se voltean y nos dicen, bueno, ok, muchas gracias, con permiso. Y le preguntas, ¿vas a seguir el consejo? No, realmente yo buscaba otra opinión, otra cosa. Y realmente es lo que la gente busca de repente, ¿verdad? Que les endulce uno el oído. Muchas ocasiones ustedes han sido testigos de que de repente pues yo tengo que hablar un poco fuerte respecto a ciertas conductas o situaciones que estamos viviendo como iglesia y muchas veces se me ha señalado como de enojón, como, no sé, de repente como que pues no deberían de hacer lo que de alguna manera pues se les ordena. Y, y entonces después nos venimos a dar cuenta de situaciones que fueron en contra de lo que se les dijo, de lo que se les pidió y después a pagar las consecuencias. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos cómo el imprudente consejo pues solo muestra la sabiduría de buscar consejo fuera de nuestra situación inmediata o fuera de nuestro contexto. A veces una persona extraña puede ver las cosas con más claridad que los que comparten nuestras mismas experiencias, mis amados. Los jóvenes a los que Roboam prefirió dirigirse, pues probablemente eran algunos de los muchos hijos de Salomón, que se habían vuelto insensibles al crecer en la lujosa corte y en el gran harén que su padre tenía en Jerusalén. Por lo tanto, pues el consejo de ellos era solamente para satisfacer los deseos personales, para satisfacer a su carne, a su concupiscencia. Y entonces la respuesta de Salomón dice, así que, si mi padre les cargó de grave yugo, pues yo añadiría a su yugo todavía más. Los jóvenes, pues obviamente, como ya sabemos, ofrecieron el consejo opuesto al de los ancianos. Los jóvenes sugirieron un enfoque adversario que haría que Roboam fuera más temido que Salomón. Entonces, es por eso que Salomón pidió mucho del pueblo, tanto en impuestos como en servicio. O sea, agravó todavía más la carga que tenía el pueblo de Israel. Sin embargo, no tenemos nosotros la impresión de que Israel haya seguido a Salomón por temor, sino posiblemente por un sentido de visión compartida y por el propósito que Dios había puesto, ¿verdad?, para el pueblo completo de Israel. Seguramente los israelitas, o sea, el reino del norte, creyeron en lo que Salomón quiso hacer y estuvieron dispuestos a hacer sacrificios para lograrlo. ¿Cuántas veces ustedes y yo tendremos que sacrificarnos para lograr algo en común? Mis amados, nosotros tenemos que ver primeramente el reino de Dios y posiblemente tengamos que hacer sacrificio de nuestra parte para lograr lo que en el reino de Dios estamos viendo como una visión que Dios nos da.
Luego entonces aquí vemos que Roboam no apeló a ningún sentido de visión, ni compartida, ni de propósito. Él simplemente quería que el pueblo siguiera sus órdenes por temor a un tirano, no a un rey bondadoso, mis amados. Este hombre pues solamente trató de continuar con el despotismo de su padre, aunque carecía del refinamiento, la habilidad y la sabiduría de Salomón para fascinar a la gente. Yo he visto cómo hay personas, mis amados, que tienen un carisma, una fascinación, que la gente, ¿verdad? A través de esa habilidad y ese refinamiento, de verdad hacen lo impensable por esa gente. Solamente les pongo el ejemplo de Fidel Castro con el pueblo de Cuba. Es increíble ver cómo amaban a ese hombre durante años, décadas, mis amados, por esa labia que tenía, por esa condición. Tenía él pues, una situación que fascinaba a la gente. Y de verdad yo vi cómo daban la vida por ese hombre, aunque les estuviera subyugando de una manera increíble, al grado de que pues los tienen prácticamente muertos de hambre, mis amados hermanos, con el respeto y el amor que me merece todo ese pueblo. Pero es una verdad. Entonces, Roboam no tenía esa condición. Y por eso, con solo una docena de palabras precipitadas, Roboam, tristemente un dictador terrible, abrió la puerta a 400 años de lucha, a 400 años de debilidad y eventualmente a la destrucción de una nación entera. Imagínense lo que logra una persona insensible a los caminos de Dios. Vean qué arrogancia tiene Roboam cuando declara ahí en la palabra de Dios, dice, él dijo, mi dedo más pequeño, su meñique, dice, es más grueso que los lomos de mi padre. Imagínense nada más. Esto en un Targum, en uno de los escritos judíos, se puede traducir de esta manera, mi debilidad será más fuerte que el poder de mi padre. Vean qué arrogancia, mis amados. Qué arrogancia. Y esa arrogancia, pues obvio, es producto de cómo este joven, Roboam, pues vivía en la corte, ¿verdad? Junto a su padre, con toda esa, pues, mm, prosperidad, con todo lo que el rey Salomón pudo haber acumulado, con todo ese lujo, con todo ese despliegue de poder que tenía. Obvio, Roboam pues tenía también sus tendencias a ser arrogante como tal vez lo fue su padre, y hasta más. Ya del versículo 12 al 15, pues Roboam responde a Jeroboam y a los ancianos de Israel con mucha dureza, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios ahí que vino después Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo, vuelvan a mí aquí a 3 días, de aquí a 3 días. Y les respondió el rey ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado su yugo, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con azote, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces, esta expresión de que y no escuchó el rey al pueblo, pues nos da el caso, ¿verdad? Donde claramente vemos cómo Roboam debió haber escuchado al pueblo. Y esto no quiere decir que un líder siempre deba dirigirse por el voto popular, no, pero un líder necesita la sabiduría para saber cuándo lo que la gente quiere es lo mejor para todo el reino. Eh, Roboam fue tristemente muy necio. Irónicamente, por ejemplo, su padre Salomón se preocupó
por perder todo lo que había trabajado bajo un sucesor necio. Y en Eclesiastés capítulo 2, versículos 18 y 19, los voy a citar tal cual, porque de ahí desprendemos este comentario. Dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho desde debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Ahí está, a quien se lo dejó, a su hijo, al necio. ¿Ah? Dice Salomón: ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Pues mis amados, esto coloquialmente para nosotros es decir, nadie sabe para quién trabaja. Y efectivamente, Salomón no supo realmente para quién trabajó. Roboam fue un necio y por su locura, por su necedad, por su arrogancia, perdió su reino. Él no es el único ejemplo registrado, ¿verdad? Hay mucha gente que ha perdido el reino de alguna nación por la misma manera. Así es. Después viene en la palabra de Dios que dice, porque la causa era de Dios. Fíjense que esta condición tenemos que verla muy específicamente, mis amados hermanos. Dios dirigió toda esta serie de acontecimientos. Recuerden que todo proviene de Dios, que es porque Dios así lo quiso, que nosotros no podemos tomar decisiones pues nada más arbitrarias, y sabemos que Dios siempre va a estar en control de todo. A Él no se le escapa nada, ¿verdad? Lo que no hizo es que Roboam tomara esta imprudente y pecaminosa acción. Dios simplemente dejó solo a Roboam después y le permitió cometer los errores críticos que su pecaminoso corazón quería cometer. Pero todo esto también tiene una dirección, mis amados. Notemos, ¿verdad?, que Dios está en eventos que son producidos por el pecado y por la tontería del hombre. Esa ruptura del reino de Salomón en dos partes fue el resultado del pecado de Salomón, sumado con la locura de Roboam. Fíjense nada más. Sin embargo, pues Dios estaba en él. O sea, eso viene de mí, dice el Señor. Dios no tuvo nada que ver con el pecado o con la locura, pero de alguna manera que nunca vamos a poder explicar, de alguna manera misteriosa en la que debemos creer sin titubear, Dios estaba en todo esto. Y es verdad, eso es lo que nos enseña la palabra emuná, la palabra fe auténtica, que todo tenemos que considerar y entender y aceptar que viene de la mano de Dios, que es porque Dios así lo quiso, que todo va a ser, a final de cuentas, de bendición para los que amamos a Dios, y que todo va a traer una enseñanza. Y pues trajo una enseñanza muy fuerte, ¿verdad? Ya en el versículo del 16 al 17 se nos narra acerca de la revuelta contra Roboam. Vemos cómo Jeroboam dirige a los que dejan el gobierno de Roboam. O sea, mucha gente pues dejó a Roboam y se pasó al otro lado, ¿verdad? Dice, y viendo todo Israel que el reino no les había oído, que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Bueno, pues la necedad de Roboam, mis amados, hizo que Israel, el pueblo, se apartara no solo de Roboam, sino de toda la dinastía de David. Ellos rechazaron a los descendientes del rey más grande de Israel y por eso se van al norte a formalizar un reino aparte. Y ahí es cuando se divide propiamente ya el reino de Israel, del pueblo completo de Israel. Y dice la palabra de Dios, mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Esto lo único que nos señala es que la división de las 12 tribus fue dada en dos reinos, un reino del norte confirmado por 10 tribus y un reino del sur conformado
por Judá y Benjamín, las dos tribus restantes. Del versículo 18 y 19 vemos cómo Israel pues ya se rebela directamente contra la casa de David. Dice la palabra de Dios: envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel. Bueno, pues aquí aparentemente vemos que Roboam no tomó en serio las rebeliones hasta que sucedió verdaderamente, ¿verdad? Cuando su recolector de impuestos principal fue asesinado, pues supo que las 10 tribus del norte hablaban en serio sobre su rebelión y sobre la ruptura política que ya se había generado entre el reino del norte y el reino del sur. Vemos aquí que Adoram fue el hombre equivocado para que Roboam enviara. Él era famoso por sus duras políticas que implantaba con labores forzadas. Eso lo pudimos ver ya en el primer libro de Reyes, capítulo 4 y capítulo 5. Adoram era probablemente una de las figuras más odiadas de la tierra en esos tiempos, porque él encarnaba la opresión directamente, era el que se encargaba de que la gente, ¿verdad?, a través de la opresión trabajara y tributara al rey Salomón. Y pues obvio, podemos también ver que Roboam probablemente envió a Adoram porque quería cumplir con su promesa de castigar más fuertemente a los que se le opusieron. Y pues a final de cuentas vemos que este tipo de política que era de mano dura, pues no funcionó. ¿Qué hicieron? Pues lo apedrearon hasta morir, mis amados. Entonces aquí vemos cómo Roboam hace un patético esfuerzo por tratar de restaurar la unidad. Y pues esto solamente ilustra correctamente la pobreza de su política. No era una persona que pudiera llevar una política correcta por el tipo de pensamiento que él tenía. Y por último, en este capítulo 10 se nos enseña cómo dice la palabra de Dios: así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Bueno, pues desde este punto, desde este momento que estamos estudiando, desde este punto de la historia de Israel, el nombre Israel se refiere ya de aquí en adelante a las 10 tribus del norte. Ya cuando de aquí en adelante la palabra de Dios habla acerca de Israel, se está refiriendo específicamente a las 10 tribus que formalizaron el reino del norte, ¿ok? El reino de Israel. Y el nombre de Judá se refiere a las tribus del sur, o sea, a las 2 tribus que se quedaron en el reino del sur, que era la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Amén. A partir de aquí, así es como lo vamos a tratar. Bueno, pues hubo una larga tensión entre las 10 tribus del norte y el grupo combinado de Judá y Benjamín. Hubo 2 rebeliones más tempranas a lo largo de esta línea de división potencial. En los días después de la rebelión de Absalón, que estudiamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, y posteriormente se convirtió en la rebelión de Seba, que lo vimos ya en el capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Bueno, por último quiero decirles que Roboam debió haber estado agradecido de que el amor de Dios por David lo había dejado por lo menos con esas 2 tribus. Y con eso continúa la línea davídica, mis amados hermanos. O sea, Dios se aseguró de que aún con esas 2 tribus solamente iba a continuar la línea para que posteriormente, a partir de esa genealogía, llegara nuestro Salvador. Amén, nuestro Señor Jesucristo. Este es el tema hasta este momento, mis amados. El día de mañana estaremos estudiando el capítulo 11 del segundo libro de las Crónicas, en donde vamos a ver cómo los levitas desertan y se van. Pero eso será mañana. Esto es por hoy. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este